Bueno, queridas, queridos escuchantes, hoy vamos a tener un programa cañero. Hoy Blanca está muy enfadada, tenemos muchos temas para hablar y vamos a empezar, en primer lugar, si te parece, Blanca, pues por tres que más o menos podían estar en relación, ¿no? Vale. El primero es, uno que nos está decepcionando un poco a todos, o que estamos un poco tristes. ¿Qué pasa con el documental? Que tanto tiempo llevamos hablando del famoso documental, que la gente se va a creer que no es verdad que existe un documental sobre tu hermano. ¿Qué pasa ahí? Pues la verdad, Eli, que eso es lo que me gustaría a mí saber. O sea, hace el día 29 de abril hizo un año que se estrenó en otros países, en Italia, en Suecia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Rusia. Bueno, pero es que me acuerdo que comentaste y había incluso visualizaciones en países de estos que dices, mamá, sí, o sea, Sri Lanka. Sí, bueno, pero casi como, espera, no sé dónde ubicar esto en el mapa. Sí. Ya, sí. Pues eso, y la verdad que ha pasado un año y sigue sin haber aquí el documental, y la verdad que estoy bastante chafada a cuenta de eso. Es que además yo creo que nuestra idea, tu pretensión también cuando empezamos con este podcast, era que en algún momento se pudiera simultanear con la emisión del documental y que pudiéramos comentar las cosas que salían, escuchar, claro. O sea, es decir, que la gente nos mandara feedback, y al final se está quedando pues muy lejos en el tiempo de todo este esfuerzo que estamos haciendo. Bueno, esfuerzo que estamos muy contentos de hacer esto, pero que nos hubiera gustado que hubiera coincidido, porque era el momento del punch, ¿no? O sea, claro, pues mientras estuviéramos haciendo esto. Sé que le has llamado a la persona de la productora, no sé qué te ha dicho. Pues no me ha dicho nada, así que esa es otra. Lo peor en estos casos es no saber, porque si dijeses, bueno, yo en principio sé, o sea, a mí lo que me han contado es que como, bueno, el documental se hizo para Discovery, Discovery plataforma, entonces al unirse Discovery con HBO, pues ahí viene el problema, y por eso es el retraso en España, porque así como en Estados Unidos hay una plataforma Discovery y otra HBO, pero ya arraigadas y con muchos años que ya llevan en el... Bueno, pues en sí, las que casas, no que es coincidido, no justo es como aquí, unión. que aquí justo iba a salir una plataforma Discovery, y entonces al haber la fusión esta, pues ha quedado retrasada, y me imagino que es por eso, pero lo que yo pretendo es que alguien me dé una explicación. Ya, bueno, nos comentabas que habías llamado a la productora y que estabas esperando que te diera noticias, que eso es un poco como tu déjà vu de sí, siempre, ¿no? O sea, que siempre es hacer iniciativas que luego la respuesta, o sea, que tienes que aprender a trabajar la frustración en no sé. Pues hoy lo llevo muy malo de la frustración, o sea que no sé cómo explicarte. No, porque hoy empezaría a dar leches a todo Dios. Claro, es que nos apetece, y lo cierto es que necesitas a veces respuestas un poco más, con más inmediatez, ¿no? Y entonces, si ya tú, que has esperado siempre respuestas de Suecia, de no sé dónde, de no sé qué, de los juzgados, de una cosa y de otra, que además vamos a ir ahora con el tema de los juzgados, por esto del tiempo, pues que también algo que es tan sencillo como decir, bueno, pues mira, lo tenemos planificado, o una fecha aproximada ya, sí, tal, y llamaste y te dijo, te voy a llamar, pero no te ha contestado, ¿verdad? No, pues igual ella tampoco lo sabe, pero es que pero aunque sea se llama para decir, pues no todavía no lo sé. De todas maneras, cuando empezaron a dar hace un año, cuando los de Discovery de Inglaterra me mandaron un ramo de flores. Es verdad. Cuando empezó a meterse esto, y me mandaron una tarjetita diciendo que cualquier cosa, que ahí estaban ellos, que tal, todo el apoyo. Pues chico, pues se podían haber puesto de acuerdo ellos y llamarme en vez de la productora, o sea, los de Discovery ya directamente, ¿sabes? Porque esto no es... Yo entiendo que haya series pues que igual se pueden retrasar, ¿no?
pero es que esto no es una cuestión, no es una serie, no es algo que, no es, no sé cómo explicarte, es que esto son hechos reales. Ya. Y el tema es que va pasando los años, va pasando el tiempo, que tú te haces ilusiones de que va a ocurrir algo, y nunca llega ese algo. Y eso es una gran putada. No, aparte que tú también, sobre todo, tenías esperanza porque otros documentales que se habían grabado más tarde, más tarde, estaban o en saliendo. fechas esto estaban saliendo. ¿Qué pasa con este, no? Ya. Bueno, pues a ver si... Pero bueno, también te digo que en Suecia lleva un año su emisión y también los suecos tenían que ver, o sea, porque Fiscalía, en teoría, puede actuar de oficio, ¿no? Y viendo el documental podían haber hecho algo, pero es que no han hecho nada. O sea, aquí nadie... Es como... A ver si se cansa. Yo creo que es que la respuesta es... No hay respuesta, la callada por respuesta, para ver si yo me canso, pasan los años, me aburro. O sea, esto es una tortura, pero total. Porque hay días que te levantas... Yo soy una tía súper positiva y así, pero hoy, por ejemplo, ayer estaba como hecha polvo, ¿no? O sea, como triste y tal, pero es que hoy estoy de una mala leche que digo, joder, es que no entiendo nada. Bueno, no sé qué es peor, pero no sé qué es... Bueno, yo creo que es mejor estar de mala leche, porque pues no parece que te conduce un poco más a la actividad, ¿no? Al final. Bien, no sé, pero lo que no sé es qué te hace más daño, si estar triste o estar enfadada. Pues no lo sé. Bueno, hablando de plazos, importante, también nos querías comentar que, bueno, pues eso, que has interpuesto 2 denuncias y que te han dicho también. Simplemente para contestar si te las admiten o no te las admiten, a trámite, que esto es como, bueno, yo apuesto... Sí. Y luego, es decir, que ni siquiera estamos hablando de que te den la razón o no, sino simplemente si lo vamos a tomar en cuenta o no. Y entonces para eso también tienen que supuestamente estudiarlo o tendrán muchas acumuladas. Mira, esa es otra que también, o sea, vamos... Es que lo de la justicia me parece que es una injusticia total. Pero bueno, yo puse el 30 de septiembre del año pasado, puse 2 denuncias. Una para los suecos y otra para los españoles. Sí. Aparte de poner toda la documentación, en mi denuncia lo que ponía que había una omisión del deber de denunciar, de perseguir, investigar delitos y luego... Sobre todo la desaparición de órganos, que eso, aunque mi hermano llega a estar muerto, la desaparición de órganos también es delito. Y luego también por un maltrato psicológico continuado durante un montón de años. Imagínate a mis padres, el no saber quién era la persona que habíamos enterrado, el no saber... La cuestión es que desde esta fecha hay una jueza en Bilbao que me dice que aunque sí hay delitos, pero que ella no es competente. Vale. Entonces, habla siempre de la denuncia contra los suecos. O sea, de la que he puesto contra los españoles, ni la nombra. O sea, ni la nombra. Y la cuestión es que te dice, bueno, tú interpones un recurso de lo que ella decide, y ¿qué pasa? Ella vuelve a decir pues que no tiene competencia. Vuelves a recurrir, a todo esto tienes que pagar a un abogado, tienes que pagar a un procurador para poner para decir que tienes razón, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, la Fiscalía de Bilbao se une a mi causa y dice que se une conmigo a la denuncia, que tampoco no sé por qué no actúa la Fiscalía de oficio. Pero bueno, entonces la jueza, aunque está la Fiscalía, vuelve a decir que no. Y ahora un tribunal ya de 3 jueces tiene que determinar si me van a admitir la denuncia o no me la van a admitir, tal y como dice la jueza. Vale. Entonces, en teoría ayer se reunían y falla. La fecha tope
Ellos ponen una fecha y entonces era ayer. Y entonces yo ayer esperando pues a ver lo que decidían. Claro, cuando llamo a mi abogada y va y me dice que no, que cuando ellos deciden luego lo que han decidido te lo mandan igual, pues al cabo de días o al cabo de meses. Bueno, de meses espero que no. Pero es que digo, es que estoy esperando simplemente a ver si me admiten la denuncia. Si además que lo dice, o sea, lo dice, o sea, la directiva que defiende los derechos de las víctimas de delitos violentos, pues dice que puedes poner la denuncia aquí y luego que la remitan a Suecia. Pero mira, yo es que aquí como nadie hace lo que tiene que hacer, pues aquí estoy, aguantando mecha y intentando hacer valer mis derechos. Así que a ver ahora lo que deciden estos 3 jueces y si no, pues volveré a poner la denuncia en Getxo, que según ellos es lo que corresponde, pero tú me vas a decir que en otros casos la denuncia ellos mismos, si no son competentes, la mandan al sitio competente. O sea, fíjate, de Bilbao a Getxo, pues ni tan siquiera hacen eso. Yo es que al final dices, esto es... Y cuando yo la puse en Bilbao, porque cuando los que llevaron el caso fue la policía de Bilbao, y cuando pedía la documentación de todo el caso, la policía de Bilbao me dijo que vaya al juzgado de Bilbao. Entonces yo no entiendo ahora por qué no son competentes, si en ese momento eran competentes. Ya. O sea, es que no entiendo nada. Y es más, cuando yo fui a Fiscalía, al de 8 años... El que puso la denuncia, el que me admitió la denuncia fue la Fiscalía de Bilbao. Es que no entiendo nada. Yo la verdad que... una mierda. Vale. Otra cuestión que hemos estado comentando antes y que tenía que ver también un poco con el tema de las... redes y que me ha sorprendido porque yo creo que hasta el momento no lo has comentado y es que te han bloqueado. Bueno, me han bloqueado pero un montón de periodistas suecos, pero lo que más me fastidia es que me bloqueó el año pasado, no sé cuándo, me bloqueó la embajada de Suecia en Madrid. Bloqueada. Pero... O sea, cuando le digo, yo he ido varias veces allí, ¿no? a la embajada o al consulado de Suecia en Madrid. Sí. Bien, incluso una vez me dijeron, ay, qué caso más esto, escríbenos y tal, no sé qué. Entonces lo que ellos me contestaron es más o menos, oye, no, es tu embajada la que te tiene que defender y en estos casos son los consulados los que defienden a los suyos y tal. Bueno, pues yo en 2 ocasiones me he dirigido a ellos, pero igual en Twitter o lo que sea, cuando hablan de Suecia, Suecia tan maravilloso que la gente cree que es la quinta maravilla, pues le he puesto, oye, mira, pues esto es mi caso y ayúdame a denunciarlo o algo. Y coge y va y me bloquean. Esto es también Suecia. ¿Sabes lo que te digo? Ya. Esto es Suecia. Y una entidad, o sea, una institución así, ¿te puede bloquear? Pues no sé si me puede bloquear porque me ha bloqueado. Así o sea, poder pueden. Poder puede, pero si es legal. O sea, quiero decir, es como si a alguien le dices, no, usted no entre, ¿no? Pero es que encima no te creas que yo les he insultado, les he dicho, vamos, que no. O sea, te han bloqueado por pesada. Exacto. Ah, bueno. Por decir, por ejemplo, Suecia defiende los derechos. Mira, ayer vi la embajadora de Suecia en Colombia pone un tuit diciendo que Suecia está muy preocupada por la defensa de los derechos humanos y tal. Digo, y entonces pongo yo, pues mira mi caso. Ya. O sea, ¿qué pasa? Que los suecos son los que son los abanderados de denunciar, mira, el tráfico de órganos en no sé qué países, cómo se vulneran los derechos humanos en otros países, o sea, son súper buenísimos. Pero cuando ocurre en su país, vamos. Bueno, pero parece, por lo visto, que solo admiten comentarios positivos, ¿no? Y si ya en las redes te pronuncias, insistiendo... Porque yo no he hecho ninguno negativo. Eso es, o sea, simplemente insistiendo para que tu caso cogen y te bloquean. Sí. Yo, sinceramente, hasta lo miraría, a ver si es legal que una institución te haga como derecho de admisión, paso de ti, no te abro la puerta, no te dejo pasar porque me pareces muy pelma, ¿o qué? Sí. ¿Esto es así?
Bueno, Eso en un bar, muy bien, reservado el derecho de admisión, pero en una administración pública... Pues así va el tema. Vale. En fin, otro de los temas que queríamos comentar, que ahora mismo has dicho... y se me ha ido un Pues poco. lo de las redes sociales seguimos hablando, ¿no? Porque, a ver, la verdad que es que cada vez que abro el Twitter o hablo de esto, pues me enfado, ¿no? Por ejemplo, pues ayer me parece que también salió un artículo de La Marea, pues de un chico de aquí, un chico vasco, ¿no? que vive en Suecia. Explica un poco qué es lo de La Marea, porque igual todo el mundo no lo sabe. Pues La Marea creo que es un periódico pues de estos digital, La Marea. Y que hay, lo que hacen, suelen poner artículos y pues que... pues de cosas como injustas, ¿no? Que defienden los derechos humanos, o sea, bueno, pues es un periódico un poco que yo qué sé. Alternativo o... Sí, y sobre todo de pues, reivindicativo, que no me salía la palabra, eso es. Y entonces veo que pone esta persona pues que Suecia es el país que inventó, como quien dice, pues la libertad de prensa. Yo la verdad que en serio, Eli, es que no sé cómo explicarte. Es que yo mi experiencia con Suecia en estos 17 años es que no tiene nada que ver. Yo a todos los periodistas que les he escrito a todos y a cada uno de ellos, bueno, periodistas suecos, eso sí que me han bloqueado. Esos me han bloqueado. Pero es que a mí me llama la atención porque lo que les escribo es, les cuento la historia y encima le doy la documentación que la acredita y me bloquean. Es que no entiendo nada. Y cuando el periódico el periódico que es más importante de Suecia, hizo el reportaje sobre mi hermano, sí que es cierto que hizo un reportaje de muchas hojas y muy bien, ¿no? Pero vamos, que lo que es crítica a la actuación de la policía sueca, cero. O sea, ni media. Crítica a la actuación de la forense sueca, cero. O sea, sí, en teoría, si leías entre líneas, podías sacar unas conclusiones, pero vamos, que yo lo que vi es que lo que se dedicaron un poco era para pues dulcificar un poco el tema. Bueno, también pues hablaron de Miguel Ángel, de su familia, pues así un poco contando un poco la historia, pero un poco light, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo creo que lo de así las cosas importantes que yo le había contado a la periodista no aparecieron en ese reportaje. Pero, por ejemplo, ¿alguna otra vez has querido ponerte en contacto con ellos? ¿También te han bloqueado? Bueno, cuando salió el año pasado, salió el documental ahí en Suecia, les dije, pues mira, podéis volver a hablar, ¿no? Retomar el tema, porque ahora ya hay cosas fijas, ya se ha hecho la sumación y ya no es la hermana dice, no, ya no dice la hermana, ahora ya hay un informe médico pericial que ya dice ciertas cosas. Pues nada, la callada por respuesta. Y otros periódicos lo mismo. Y uno solo escribió en Suecia sobre el documental. Y bueno, y todo como muy fantasioso. Ah, sí, porque además, sí, cuenta. Sí. ¿Qué escribieron? Pues la verdad es que ya ni me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues no. Yo creo que no decían, no era esto que decían que tú te habías... No, eso era en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos había sido... En Estados Unidos era... Había segunda parte para esto, sí, ¿no? Sí, porque... que yo también había muerto en los fiordos de Estocolmo. O sea, ya nos daban por muerto tanto a Miguel Ángel como a mí. Había que meterle un poquito más. Hacía falta más muertos y poner más... Entonces yo, mientras estaba investigando el tema, también aparezco flotando también.
Jo, bueno, vamos. En fin. Esos... Sí, no. Sí. Pero vamos, que desde luego no sé cómo será la... Bueno, luego lo que yo me he ido aquí, pues sacando conclusiones, es que la suerte que tiene Suecia es que es un país que lo tienen todo como... Nadie habla mal de Suecia. Igual también viven de las rentas, ¿no? O sea, igual en su momento, igual sí fueron así. Sí. Y siguen viviendo como de la imagen que tenían hace años y ya hemos cambiado de imagen. Es que la gente sabe como 4 cosas de Suecia, ¿no? Cosas como, por ejemplo, que si tienes un hijo, pues en Suecia te dan una serie de facilidades. Pues en el tema de la educación. Yo creo que es un poco común a todos los países nórdicos, porque bueno, siempre se piensa que Noruega, Finlandia, Dinamarca, como que allí los derechos humanos, el respeto, no sé cuánto, papá. Tú ten en cuenta que, a ver, en Estocolmo concretamente creo que hay una tasa de consumo de alcohol de la pera, y no sé si es el país en el que más suicidios hay a cuenta de la falta de luz. Con lo cual, tan bueno no será. Yo no sé si era tan bueno, pero yo la experiencia que tengo, porque en el caso de mi hermano, vale, el policía que llevaba el Tommy Peterson, nuestro Tommy, lo pudo hacer mal, vale. Pero es que ahí estaba el jefe que seguía defendiendo la actuación de Tommy. Claro. Y ahí había muchos jefes y fue pasando hasta asuntos internos y seguía habiendo la misma respuesta. Entonces dices, bueno, no hay nadie con peso que diga que esto ha sido, o sea, que esto está todo mal. Bueno, pero a ver, o sea... A mí hace poco alguien me preguntaba, ¿pero tú dónde crees que trabajas, ¿no? Concretamente, sí. Cuando yo decía, pero es que yo creo que no habría que hacer las cosas así, no sé qué, y me dijeron como, perdona, pero tú no sé si no te das cuenta. A ver, yo creo que hay las instituciones grandes y o sea, se van tapando, no quieren cambios, o sea, se van a tapar y nadie va a salir como en... ¿Quién va a ser el guapo, el majo, el alto, yo qué sé, o la maja, la alta y la guapa, que vaya a salir como a defender un tema por el que luego le van a, yo qué sé, pues igual le van a sancionar, van a tener represalias? Quiero decir que... no sé. A ver, Eli, yo no lo sé, pero te voy a decir una cosa bien clara. Sale en el periódico más importante de Suecia, y sale en el periódico diciendo que un cadáver le han quitado los órganos y que la familia cree que ha habido tráfico de órganos y que la forense no se ponga en contacto con la familia, que no haya ningún pronunciamiento de nadie, ni de la policía, ni de la fiscalía, ni de nadie. O sea, es algo como increíble. O sea, es algo como increíble porque, como ya hemos contado en otros capítulos, la hermana de este chico, que creo que era búlgaro, que murió en un hospital de Barcelona... La fiscalía de su país la ha apoyado, y la fiscalía y la embajada y todos son los que han pedido explicaciones a España. Uh-huh. Y es más, cuando tú quitas un órgano para analizarlo, está en un sitio físico. Te quiero decir que es, vale, si yo llego a decir, a mi hermano le falta el corazón, vale, bien, entonces... Oye, se pone en contacto contigo, ¿quieres recuperar el corazón? No pasa nada, lo dejamos aquí para estudiar, para su estudio. Entonces, si lo quieres, tal, te lo mandamos. O sea, llegar a un acuerdo con la familia. Lo que tienes que decir es algo. Tú no puedes dejar a una familia en este estado de incertidumbre de qué habrá pasado. Sí puedes. Porque bueno, sí pueden. Sí. No debieran, pero poder, llevan pudiendo 17 años torear y de todo. Y yo entiendo que al final les ha salido bien un día de sonrojo, si acaso, porque salió el reportaje en el periódico, pero
si hubieran hecho algo más, si hubieran protestado, dicho o hecho algo, pues seguramente se hubiera formado más revuelo y sería levantar para ver la mierda debajo de la alfombra. Mira, si Eli, tú te quedas callada, pues ahí sigue la mierda y no... El tema es nadie que se al de un preocupa. año volvieron a poner la misma noticia. ¿Sabes por qué? Porque fue uno de los 10 artículos más leídos en toda Suecia. 10 artículos más leídos de ese periódico en toda Suecia fue ese. Pero la ¿Tú gente- me vas a decir que alguien que tenga 2 dedos de frente o alguien con poder, alguien no puede decir algo? Es que mi madre se ha muerto sin saber tan siquiera si era mi hermano Que yo te el entiendo, que está allí. yo estoy intentando... Que son, Claro, a que- ver, yo creo que todas las personas que escuchamos este podcast, o sea, todas las personas que te escuchan te entienden perfectamente. El asunto es que estoy intentando pensar de qué manera se mueven las instituciones, ¿no? De una manera en la que, pues yo creo que alguna vez lo comentamos, en la que tu hermano, tú, tu madre y tu padre no... O sea, no sois... no somos nada. Exactamente. Es que se han rido de nosotros, pero es que encima, ¿te acuerdas que comenté contigo que fui a una charla que daba Joaquín Bosch? Sí, lo comentamos aquí. Sí. Que comentamos sobre corrupción política sí. de España y tal, y decía, y había una voz por detrás de una mujer que decía, eso no ocurre en Suecia. Y cuando decía, porque hay países que esto lo llevan bien, lo de la que no hay corrupción ni nada, como en Suecia. Y yo te lo digo en serio. Yo creo que era alguien que sabía que ibas tú y... ¿Qué va? Pero es que digo, es que me daban ganas de... ¿No sería alguno de esto que tenías tú ya ahí como en Suecia? O sea, quiero decir, porque es que qué casualidad. Es que también, qué casualidad. ¿no? Sí. Yo te dije en aquel momento, lo primero que tenías que haber hecho, nada más levantarte de la silla, era buscar a esa mujer. Era buscar a esa mujer para ver por qué decía aquello. ¿No? Porque Sí. vaya casualidad también. De todas maneras... Ahí anduvimos mal, teníamos que haber ido en las dos sí. para Y controlar. tú haber ido donde las... Yo haberla identificado y luego haber dicho, venga usted, por favor. Venga, que le voy a contar. Que te voy a contar una Que te voy a cosa. contar una Toma, historia. 500 folios. Sí, pero bueno, ¿te acuerdas que una vez hubo en Bilbao un acto del Parlamento Europeo? Bueno, Blanca, es que tú también te metes... Y entonces era un acto del Parlamento Europeo. Eso creo que y contamos entonces también. era relativo a los derechos humanos. ¿No? ¿No era Bien. Viva Europa? Viva Europa, sí. Se regalaban banderitas. Bueno, iguales. entonces en la entrada, que cogí de todo, porque dije, figúrate en qué gastan nuestro dinero. Había una banderita, había como un monedero de estos para meter tarjetas, había pin, había Sí. pom, pin, pon. Se habían gastado una pasta en merchandising. Y entonces eran chavales jóvenes que ahora pues seguro que les dan alguna beca para Europa y así, ¿no? Entonces pues eran chavales como de 23 años, 24, y entonces eran como unos oradores de la leche, tipo político, que esos acabaran siendo políticos, y entonces hablaban allí de lo bueno que era Europa, de tal, de lo que ellos defendían, tal, porque esta Europa era maravillosa, tal, no sé qué. Y entonces que creo que lo conté en algún capítulo, ¿no? Sí, pero bueno, sí. lo vuelvo a contar porque me pareció la leche. Entonces, cuando acaban las preguntas y digo yo, ojo, pues esta maravillosa Europa, mira lo que le ha pasado a mi hermano, qué tal. Y todos siguieron. Les jodiste jodiste el pincho a todos. ¿Qué va? Porque luego había ¿Qué caramelos va? y Sí, pinchos. hasta, ¿sabes que sorteaban un viaje? Te tenía que haber tocado. Pero había que responder unas preguntas sobre Europa. Europa, que por supuesto ellos que estaban, todos estudiantes de Europa, les tocó a ellos, claro está. Y entonces era que tú tenías que responder unas respuestas, pero que solo podían saberlo la gente que estaba, que sabía muy claro ese tipo de respuestas. Y entonces ahí te tocaba un viaje. Pero es que luego cuando acabó todo el lío, hubo pinchos, Eso. bebidas, tal, no sé qué. Y bueno, y lo vuelvo a comentar. Allí había gente de la oficina del Defensor del Pueblo Vasco, del Ararteko. Había varias personas. Bueno, pues yo me puse en una esquina
y nadie vino donde mí. Ninguno de esos chavales que pensaban que sabían tanto, nadie. Y hasta que vinieron al final como 2 chavalitos y me dijeron, es que la verdad que habíamos leído tu noticia en el periódico la semana pasada, hijo, y nos estamos quedando alucinados, nadie te viene a decir nada. Y digo yo, eso, o sea, figúrate, estos son los futuros políticos vascos, que unos niñatos que todavía, lo siento mucho por ellos, no tenían ni idea de qué va la historia, que sabían mucho de teoría, seguro, pero de sensibilidad y de empatía y de muchas cosas. Allí se estaba defendiendo derechos humanos, 0 patatero. Pero 0 patatero. Y luego el negocio que hay detrás de todo este rollo, o sea, es que me parece indignante. Bueno, de hecho, antes querías comentar también, eso es lo que te quería comentar antes, que has mirado cómo es la distribución presupuestaria de la Comisión de Derechos Humanos. Sí. O sea, es decir, en qué invierten, en ayudas a quién, cómo destinan una serie de fondos, ¿verdad? Sí, sí. He mirado el presupuesto del Departamento de Igualdad y Justicia y Políticas Sociales de aquí, del Gobierno vasco, y lo que veo que tienen un presupuesto, la Viceconsejería de Derechos Humanos, de 63 millones de euros. 63 millones de euros. Y yo lo único que pedí ahí es que hicieran la exhumación de mi hermano. Y a mí, no a mí, a mis padres, contribuyentes de toda la vida de aquí. Vamos, que nos mandaron a la mierda. Y lo que veo ahí es que están dando dinero a defensoras de derechos humanos de Colombia, de Perú, de no sé dónde, bueno, un montón de... bueno, como si España estuviera por encima en muchas bueno, cosas. no España, porque España también les dará, pero nosotros, el gobierno vasco y tal, entiendo. Sí, o sea, como si nosotros estuviéramos... nosotros estamos por encima de toda esta gente. Y lo que a mí... porque que hagan... A ver, que yo estoy de acuerdo que hagan cosas contra las injusticias, o sea, yo soy la primera, pero yo no estoy defendiendo una injusticia, y no una injusticia contra mi hermano, porque lo que yo estoy hablando va algo más allá de mi hermano. Estoy hablando que en Europa, en esta maravillosa Europa, desaparecen 10.000 personas, 10.000 personas menores inmigrantes al año, que a mi hermano le consideraron como un mierda. Y por eso le pasó lo que le pasó. Y yo tengo la documentación y he podido defender los derechos de mi hermano. Pero como tú bien sabes, a mi hermano le iban a enterrar como un sin nombre. Entonces, eso... Y fue porque alguien llamó a mi puerta. O sea, alguien nos llamó por teléfono. Pero toda esta historia era que nosotros no nos habríamos enterado de nada, como les pasa a muchísimas familias, y mi hermano estaría allí y mi hermano sería un desaparecido más. Sí. Entonces, lo que me toca las narices es que yo sí soy defensora de derechos humanos. ¿Y sabes lo que me están haciendo esas instituciones que están dando esas imágenes de nosotros? Dan premios a las defensoras de derechos humanos todos los años en nuestro gobierno vasco. ¿Y a mí qué me dieron? ¿Un informe? ¿Un informe de mierda? ¿Eso es lo que me dieron a mí y a mis padres? Pero es que estamos hablando con dinero público. Porque con dinero privado cada uno puede hacer lo que le da la gana. Pero cuando ya hablamos con dinero público, yo durante muchos años... O sea, tú me vas a decir a mí cuántos casos conoces en Euskadi de un chaval que le han matado en Suecia y han mantenido durante 16 años a su familia en una incertidumbre sobre la identidad de la persona que ha muerto. ¿Cuántas personas conoces de aquí que hayan muerto y que les hayan quitado los órganos? Es que no hay una. ¿Y dónde están ellos para defender? ¿Por qué van a ir a defender a otros países? ¿Y qué pasa con los de aquí? Que defiendan, que defiendan, tenían que haber defendido a mi hermano. Y es que esto, vamos, me tiene una mala leche del copón. Vale, pues vamos a rebajar un poco el tema vamos a rebajar un poco el tono sin desviar el tema, porque vamos a hablar también de otra cuestión de dineros públicos. Bueno, no, pero espera, primero me gustaría aclarar
que al de 4 años, como tú bien sabes, yo fui al gobierno vasco a derechos humanos. Y la persona que estaba allí al mando me dijo que me iban a hacer la exhumación y que iban a poner la denuncia. Y también estaba esperando, ¿no? Como en... Esto te estoy hablando del 2009. Se comprometió conmigo. Y encima con testigos. Y luego, para llegar al final, ¿sabes cómo acabó toda esta historia? Que habían ido al Ministerio de Asuntos Exteriores y que no me podían ayudar. Porque había que denunciar aquí a los españoles. Eso sí, me dijeron que habían hablado con el Ministerio de Justicia de aquí del País Vasco y tenía derecho a ayuda psicológica, porque me veían muy afectada. Esa es unas personas, porque al final, en toda esta historia lo que veo es que siempre están los mismos. O sea, a mí con los que yo traté en 2005 siguen en política o siguen en otros puestos y siguen siendo los buenos de la película. ¿Sabes lo que te digo? Y mi madre siempre nos ha dicho que cuidado con los buenos. Pues es que esta es la historia. Y que están al mando de programas, de defensoras, de derechos humanos, de tal. Están ahí los primeros en línea, o sea, están los primeros, los que se ve que son los que defienden. ¿Y qué defienden? ¿Qué defienden? A mí me gustaría saber qué defienden. ¿Qué defienden? Y a todo esto, con lo que he hablado antes, es que no sé, con aquello de Europa, puse una queja en el Ararteko. Y dije que habían estado personas de la oficina y que no se habían dignado ni a decirme nada. Y entonces la respuesta fue que una de las personas, según me vio al principio, vino donde mí a saludarme. Claro, es que yo había estado en su despacho hacía muchísimos años, pero vino a saludarme. Pero después de hablar lo que dije, después de decirme speech, no vino a decirme absolutamente nada. Y esos son los que trabajan en la oficina del Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo, que es el mismo que cuando digo que pongo una queja de que en una oficina, en un departamento de derechos humanos del Parlamento Vasco, se han vulnerado mis derechos y han leído y me han maltratado, va y me dice que no tienen competencia. Porque claro, son los de derechos humanos son los que, en teoría, son los que nombran al Ararteko. Nos vamos a los dineros públicos destinados a concursos de podcast. Pues también vamos a hablar de eso. Bueno, hoy tengo día, vamos, que... Venga. En fin, bueno. ¿Qué nos cuentas de un concurso de podcast al que nos presentamos con estos... Bueno, con estas grabaciones que tenemos, con nuestro podcast, ¿no? Bueno, con tu podcast. No hicimos esta grabación, sino que hicimos... un teaser. Íñigo, nuestro primo, hizo un vídeo excepcional. Efectivamente, excepcional, porque había que presentar... A ese concurso de podcast había que presentar una especie de resumen, se llama teaser, ¿no? Así dicho en términos técnicos, creo que se llama teaser. Un teaser donde tenía que ver más o menos de qué iba el podcast y un poco pues sobre qué se iba a hablar y hacerlo bien para que atrajese la atención. Nuestro vídeo era alucinante técnicamente, y después en cuanto a atrapar a la persona que fuera es decir, nosotros comprobamos que cualquier persona que viera más o menos sondeando entre la gente que conocíamos nos decía, sí, hombre, yo lo vería porque te quedas ahí con la cosa de qué pasa, ¿no? Y luego técnicamente estaba... Y luego tenían todos los enlaces para ver el podcast que hacíamos. Eso, o sea, que transparencia total. Y tú esperas que por lo menos el jurado, ¿no?, tenga algo de empatía, porque dices, bueno, pues tiene que ser de un tema del que no se haya hablado, pues no se ha hablado. Tal y como hablamos nosotros, yo creo que de mi hermano así no se ha hablado nunca, y tratamos temas...
Bueno, Blanca, pero bueno, que en ese caso, por ejemplo, es verdad, dijeron que se iban a puntuar una serie de cosas, podía ser la originalidad, que el tema no fuera esto, no sé qué. Bueno, lo que pasa que es que también estuvimos diciendo, a ver, parece que no hemos ganado y somos unos reventados. ¿También? Pero es que no. No, mira. No, porque a ver, igual que otras personas, igual que otros grupos que presentaron su proyecto, lo hicimos con ilusión. Con la misma ilusión. Exactamente. Y entonces, bueno, pues pusimos nuestras esperanzas, entiendo que como el resto de las personas que mandaron su propuesta. Bien, la cuestión es que iban a dar la resolución, ¿no?, de esto y mandaron un programa de actividades. Es que fue todo un poco como extraño. Explícalo tú mejor. No, daban los premios, creo que era un sábado. Entonces, el miércoles o jueves te mandaban si habías ganado o no, cosa que yo no entendí, porque nos habíamos presentado hace años también a otro concurso y lo que hacían es, previamente lo que te decían eran los finalistas, ¿no? Que era más o menos, o sea, y entonces el día de la gala o el día de que se dan los premios, entonces ahí decidían o ya decían cuál de los tres había ganado. Bien, entonces en este caso no, en este caso simplemente te decían, pues ha ganado este podcast, este y este podcast. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que tú no sabías cuántos podcasts habían presentado. No tenías ni idea el podcast ganador. Tú mirabas en internet y decías, bueno, pues voy a escuchar porque seguro que es mejor que el nuestro. O sea, no pasa nada. Comparar, pues claro, ver un poco... para ver. Bueno, es que lo que estuvimos comentando era, bueno, a ver, lo que ya nos pareció es que nos faltaba un poco como de transparencia en toda la historia, ¿no? Sí. Porque ya, bueno, evidentemente nosotros no ganamos, pero esperábamos, no sé, un feedback, que nos dijeran, bueno, pues el proceso de selección ha sido pues de los puntos que se podían dar, se ha dado tanto a este, no sé, algo de explicación. Sí. Y luego, pues cuáles habían sido los criterios o lo que sea, pues un poco también porque a través de esas respuestas incluso nosotros podíamos aprender otra vez o lo que sea. Es que no habíamos, pues que si no había sido tan interesante, aunque técnicamente estuviera fantástico, cualquier cuestión. Y entonces yo creo que lo que dijimos es, hombre, les han dado a estos dos, uno en castellano y otro en euskera, pero decidnos un poco cómo habéis procedido, cómo ha sido el proceso pues de no sé, yo lo que quería, sí, yo lo que quería es un poco, bueno, era cuántos nos habíamos presentado, cuántos podcasts se habían presentado, qué temática, para luego oírlo. También. O sea, ya con los nombres, ya saber y escuchar cada uno para ver dónde nosotros nos encontrábamos. Eso, sí. Bien, entonces el título del ganador lo meto yo en internet y me sale pues un podcast y tal, y veo que ese podcast no concuerda con las bases del concurso. Entonces es cuando escribo... Espera, pues cuenta por qué no encaja. Bueno, no encaja porque te pedían que se estuviese domiciliado o viviendo en el País Vasco, y entonces ese podcast lo que ponía era que era de Venezuela. Entonces no respondía a uno de los de las bases. Para entrar siquiera a concursar. Bien. Entonces, bueno, pues yo escribí pues donde nos habíamos presentado y entonces ya me dijeron que no, que aunque se llamaba de la misma forma, no era ese podcast. Vale. Bien, entonces yo lo que quería era escuchar los podcasts ganadores. Bien, y total que nada, mirando en internet no había forma. Sí que vi alguno de los podcasts que se habían presentado y también habían comentado que se presentaban a este concurso con mucha ilusión, o sea, igual que nosotros, o sea, bien. Pero no encontraba, no había ninguna posibilidad de escuchar nada que tuviera que ver, o sea, ni de las personas que habían ganado, ni los teasers, ni... Nada. Y entonces, hace 2 días lo que he visto es que han colgado el teaser del podcast que ganó en euskera. Y la verdad que me he quedado un poco, pues, alucinada. Bueno, nos hemos quedado todos un poco alucinados. Sí, la verdad que sí. Entonces, todavía seguimos esperando cuál ha sido el podcast ganador en castellano,
para ver cómo... Es que, a ver, es como raro, eso es lo que estábamos comentando, porque nuestro primo también escribió diciendo, bueno, pues lo lógico sería que pudiéramos localizarlo para poder verlo, y lo que le dijeron es que los ganadores no estaban obligados a publicar el podcast. Entonces, a ver, ¿cómo es posible que tú te presentas a un concurso y te dan un premio y luego no tengo ni por qué enseñarte lo que me han premiado ni por qué me han premiado? Vale, o sea, una de las cosas que hay que una de las cosas que hay que decir, Eli, es que en el cheque que te daban ponía Diputación Foral de Vizcaya. Claro, o sea, claro, que estamos hablando de dinero público. O sea, claro. no es que una empresa de un premio nos presentamos y no ganamos. No. Esto ya es con dinero público. Entonces, pues lo que creo que se debería exigir es más... Es que lo lógico hubiera sido no solamente ir a recoger el premio, sino que estos teasers duraban 3 minutos o 4 minutos. Lo lógico es poner el teaser delante de las personas que acuden allí a ver la entrega de premios, porque no solamente era un tema de entrega de premios, es que además había un montón de actividades. Era un día entero donde se oían podcasts. Y entonces, oye, ¿cómo es que se oyen podcasts a lo largo del día? Porque forma parte de la actividad que va a dar los premios. Y no pero aparecen no aparecen los 4 minutos del teaser de los podcast ganadores. Yo desde luego no lo entiendo. Vayas luego a querer verlos y que te digan, pues no tienen la obligación de exponerlos públicamente. Entonces, ¿dónde está el principio de transparencia de esta peña? No de la peña de los podcasts, sino de los organizadores de este concurso. Suena súper raro, ¿eh? Yo desde luego no lo entiendo. La verdad que... Y luego, en serio, joder, no es nada personal, pero hemos visto el teaser de Euskera. Bueno, igual nos van a escribir, ahora nos apedrean por la calle, pero... bueno, no sé, podemos decir a la gente si quiere verlo. Sin más, o sea, nuestro teaser está puesto en tu hoja. Es decir, aquí las personas que nos estén escuchando, si quieren ver lo que nosotros mandamos al concurso, ¿dónde tienen que pinchar? Mira, está en YouTube, en El Hombre Sin Corazón, y luego también en mi página web. ¿Sí? Que es Martínez Santamaría, en WordPress. Está allí el vídeo, el que pues mandamos. Entonces, todo el mundo puede ver lo que... Nosotros al día siguiente de saber que no habíamos ganado, lo publicamos. Claro, bueno, pues eso. Mientras tanto, ya está. Y todo el mundo, cuando mete en internet, pone El Hombre Sin Corazón Podcast, te sale que estamos en iVoox, que estamos en Google Podcast, o sea, que estamos en todas... Sí, que no hay nada, que se nos localiza. Exactamente. Vale, ¿qué pasa? A mí lo que me parece también muy raro es que haya un podcast que con el mismo nombre de otro podcast. Y es que luego he visto que también hay otro, o sea, no sé. Pero que no aparezca, pero luego no aparece ningún podcast. A ver, el asunto es que aparecen referencias sobre podcast con ese mismo nombre, pero no aparece el podcast en cuestión. Eso es. Igual es una maravilla, pero no se sabe. Pero no sabemos. Lo que queremos es transparencia y que no queremos verlo, oírlo y luego. Oye, para ser honestos y justos, el nuestro se puede ver. Sí. Di también donde se puede ver el de los ganadores de la versión euskera. ¿Dónde está? ¿Qué tienen que poner la gente? En la versión euskera, ¿cómo se llamaba? Maqueto... Ay, espera un poco, que te lo digo. Sí. Venga, mientras yo espero. Porque así, por lo menos, oye, que la gente vea y ya está. Por lo menos puede ver 2, a ver qué le parece. Y luego, si algún día tenemos la suerte de poder ver el teaser ganador en castellano, pues también diremos a la gente que lo vea. Maqueto y Ratia. Vale, entonces en YouTube poniendo Maqueto y Ratia podcast Maqueto y Ratia. Ya está. Y te sale el teaser de ganador en euskera. Sí. Vale. El nuestro en Martínez Santamaría WordPress. Sí. Vale. Y luego también en YouTube, ¿eh? En YouTube. Sí, El Hombre Sin Corazón. El Hombre Sin Corazón. Sí. Bueno, pues nada.
que si al respecto alguien quiere comentar algo, igual nos abren los ojos y nos dicen, pues efectivamente, es que el otro suena más interesante, lo veríamos antes que a vosotros, pues oye, acataremos la votación popular. Pero desde luego la de las bases del concurso no somos reventadas ni reventados. O sea, nos parece que cuando menos no están siendo nada transparentes. Pero bueno, eso también es dinero público. ¡Viva! Eso es. A mí, desde luego, ya me parece increíble. Bueno, y no quiero acabar para decirles a todos que pronto vamos a hacer un resumen del cuando lleguemos a los 1000 suscriptores. Me gusta que mi interlocutora me informe de lo que vamos a hacer. Sí, ¿cuántos suscriptores tenemos, Eli? Cuéntanos. No sé, yo no estoy controlando mucho. Bueno, mira, vamos a comentar la parte. Yo necesito siempre un poco reírme, ¿no? Entonces estuvimos pensando, nuestro primo dijo, oye, que igual nos estamos acercando, nos vamos a ir poco a poco acercando a los 1000. Igual podíamos hacer algo pues cuando llegue el Stone 1000. Entonces, dado que habíamos perdido y que éramos unas reventadas y pues que éramos los reventados, que habíamos perdido los 1000 el euros. concurso del podcast y no lo hemos sacado, pues lo que vamos a hacer va a ser nosotros nuestro propio premio podcast. ¿Qué va a ser? El programa, primera hora. Escuchar primer capítulo de nuestro podcast. Daremos algún premio a las personas que en el momento den al me gusta y esto. Cuando una persona consiga, por ejemplo, contrastar, es decir, demostrarnos que gente de su familia y gente de esto ha dado al me gusta y ha subido nuestros números de seguidores, puede ganar una camiseta con el logo de nuestro podcast. Entonces, vamos a hacerlo así. Sí. Eso después, bueno, primero. Segundo, por ejemplo, eso a la mañana, más o menos, ¿no? Pues primero oír un capítulo, luego pues eso, hacer el concurso un poco de me gustas y todo eso y la gente tal, y reparto de camiseta. Sí. De camiseta. Bueno, podía ser 3 cosas: sudadera, camiseta o bolso de tela. Tampoco, pero siempre con el logo. A ver, sí, con el logo nuestro, todo sí, nuestro. Todo nuestro. A la tarde, mesa redonda sobre nuestro podcast. Ojo. Dudas, preguntas. Nosotras, por ejemplo, tú ahí das primero como presidenta, digamos, de la entidad. Nun hago el Cartea, por ejemplo. Mira, se me ocurre una cosa. A ver, venga, dale. A ver. Como tengo tan buena relación con el Ayuntamiento de Guecho, sí, podríamos pedir un local al Ayuntamiento de Guecho. No te van a dar. Al final vamos a tener que hacerlo. Bueno, en la biblioteca pública, ahí se hacen muchas cosas. Igual te bloquea. Bueno, también. Pero podríamos pedir, oyes, y hacer algo en vivo y en directo y que pero toda la temática va a ser nosotros 3 en la mesa redonda, sí, la gente oyéndonos a nosotros. Eso. Y luego solamente pueden hacer preguntas sobre nuestro podcast. O sea, quiero decir, es que va a ser como el tema este del concurso. Vamos a hacer nosotros sobre nosotros para nosotros. Para nosotros. Eso está muy bien. Y los premios que se invierta también en nosotros. Eso es. Entonces, bueno, pues eso, a la mañana, pues un tema... Si alguien quiere contribuir con alguna subvención para pagar las camisetas, eso estaría muy bien. Bueno, sí, también nos gustó que aparte de que hubiera dinero público de diputación y así, pues había otras... BBK, yo creo que ahí sí, yo sí iría a Cuchabán, seguro que también me dan algún dinero. Seguramente. Luego, por ejemplo, pues había también pues productos alimentarios que también esto. Entonces, sí, pues podemos conseguir sponsor, pues la frutería de allá arriba o lo que sea, que nos pueda dar algo para repartir a la gente. Pues te quiero decir que también podíamos llevar algo, ¿no? Vale, bueno. Bueno, sí. Bueno, a ver. Entonces, ahora mismo si queréis, si alguien quiere... Bueno, igual aportar ideas también, ¿eh? Por eso te digo, si alguien quiere aportar ideas para cómo celebrar los 1000, o sea, los 1000 programas... Con los 1000 suscriptores, los 1000 programas no. Los 1000 programas, bueno, esto va a llegar a ser 1000, sí, perdón, los 1000 suscriptores. Y eso, y tiene ideas, pero que sean básicamente en torno al podcast. Al podcast nuestro. Pues puede participar, eso es. Vale. Bueno, pues nada más, ¿no? Nada más. Venga, muchas gracias y gracias por escucharnos y estar por ahí. Venga, hasta luego.
Thank you.